Pues ante todo, gracias por la asistencia a esta charla. He llamado estratigrafía, sedimentología y procesos asociados al impacto del asteroide de Chicxulub y son las evidencias que hemos encontrado en la isla de Gorgonilla, en la sección del límite Cretácico-Paleógeno. Em, Antes de comenzar, quiero pues contarles un poco. Esta es el resumen de la segunda fase de análisis que se ha hecho en la sección. Eh, la primera fase culminó con la publicación de un artículo en la revista Terranova y básicamente hablaba del descubrimiento, los primeros datos bioestratigráficos y geoquímicos que apuntaban que era una sección del límite Cretácico-Paleógeno. Y esta nueva fase ya involucra datos mucho más precisos, eh, con un equipo de trabajo diferente. Realmente hubo algunos problemas con el equipo que trabajamos la primera vez y aquí se han vinculado unos investigadores de primer nivel que nos están colaborando a hacer un trabajo pues mucho más detallado sobre esta sección de Gorgonilla. Esto es una presentación extendida de lo que se presentaba en el Congreso de la AGU en San Francisco el año pasado. Lastimosamente, a último momento yo no pude asistir, entonces la presentación no se pudo realizar, pero pues aquí la vamos a hacer y pues es de verdad muy satisfactorio poderla presentar pues a la gente de mi país. Pues he hecho más presentaciones por fuera que en Colombia tal vez. Y bueno, aquí para contarles un poco, estas son las personas que han colaborado más de lleno en esta segunda fase de trabajo. Primero que todo, quiero hablar del profesor Francisco Vega. Él es profesor de la Universidad Autónoma de México, un amigo no solo personal, sino de Palo Explorer y de la geología de Colombia. Ha participado en muchos trabajos de, de geología y especialmente de paleontología de moluscos y crustáceos en el país. Y fue la primera persona que nos apoyó en este proyecto que poco a poco se ha ido consolidando a través de los años. El avance realmente es un poco lento porque pues simplemente no hay recursos y se hace en el tiempo libre pues, de nosotros y está basado en la colaboración desinteresada de un montón de especialistas en el extranjero. Las siguientes tres personas, el profesor José Ars, el profesor Ignacio Arenillas y el estudiante de doctorado Vicente Gilabert de la Universidad de Zaragoza. Ellos se encargaron de la parte bioestratigráfica de foraminíferos. Son unos expertos de primer nivel del límite cretácico paleógeno. Ellos fueron recomendados por el doctor Walter Álvarez, que es el autor principal de este modelo que ya es básicamente un hecho probado de asociar el impacto de Chicxulub a la extinción masiva del límite cretácico paleógeno. Luego tenemos al doctor Paul René. El doctor Paul no es solo una gran persona, sino un experto, quizá el mayor experto en el mundo en dataciones argón-argón. Él reinventó la técnica y le dio la precisión que en este momento tiene básicamente, yo considero la técnica más precisa para hacer dataciones radiométricas eh, que hay disponible en la actualidad. El profesor Tim Bralower de la Universidad Penn State, eh, él nos ha colaborado con la parte de los nanofósiles calcáreos y algunos análisis geoquímicos. La profesora Vivi Baida del Museo de Historia Natural de Suecia. Ella está en Estocolmo, ella es una palinóloga experta en este tema, en el límite pérmico-triásico también, y es una de las personas que más me ha colaborado a seguir adelante con este proyecto. Y Vivi también en este momento está haciendo unos análisis muy nuevos en un sincrotrón en Estocolmo. Están dando unos nuevos datos geoquímicos muy interesantes que veremos más adelante. La, la siguiente persona es María Ximena Zorrilla, la directora del Parque Nacional Gorgona, sin cuyo apoyo hubiera sido imposible toda esta es las expediciones que hicimos a la isla y el proyecto en realidad está basado en una colaboración muy estrecha con parques nacionales. Ella ha sido el enlace con ellos y pues toda nuestra gratitud para ella. Y por último, José Vicente Rodríguez, un amigo y colega desde
que éramos estudiantes, y yo por parte de Pablo Explorer y del equipo de geólogos colombianos que hacemos la parte estratigráfica y de modelos de evolución. Bueno, comenzamos pues por ubicar a Gorgonilla. Está localizada en el Parque Nacional Gorgona, a 35 kilómetros de la costa pacífica de Colombia. Es un parque nacional desde 1984 y en este momento está en un proceso para postularla como localidad de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Voy a comenzar con unos hechos probados que tenemos sobre Gorgonilla, cosas bien interesantes que hacen de Gorgonilla un lugar único y quizás uno de los afloramientos más representativos de la geología de Colombia. El primero que podemos mencionar es que es la localidad del mundo que tiene la mejor preservación de microtectitas del impacto de Chicxulub. Hasta el 90% de las microtectitas de Gorgonilla son todavía vidrio, no se han alterado arcilla como en la mayoría de lugares en el mundo, entonces en ningún lugar del mundo podemos encontrar esta preservación. También podemos decir que es la primera localidad del límite KPG en Sudamérica y el Pacífico Oriental. Es el primer sitio donde tenemos evidencia de la instalación de fauna pionera, en este caso helechos, después del límite del evento de extinción del límite KPG en un ambiente tropical. Esto se había encontrado, por ejemplo, en Nueva Zelanda, pero en Gorgonilla es el primer sitio del trópico donde encontramos evidencia de la recuperación de la vegetación. Presenta un lugar que no ha sido alterado prácticamente de depósitos de Chicxulub, donde hay un asentamiento de las partículas sin haber tenido, por ejemplo, efectos por los tsunamis o algún tipo de proceso costero que haya alterado el orden de la secuencia estratigráfica. Entonces es uno de los pocos sitios del mundo en que podemos decir que es un depósito para autóctono. Muestra evidencia muy clara acerca de actividad sísmica asociada al impacto de Chicxulub, terremotos y pues réplicas de magnitudes enormes, mayores a 10, que es el máximo que se calcula hoy en día, pero la energía liberada por Chicxulub nos habla de magnitudes entre 11 y 13. Representa una de las edades absolutas más precisas del mundo, si no la más precisa en este momento, según los últimos datos que se publicaron este año, de la edad sugerida para el impacto, lo veremos más adelante. Proporciona un registro de los eventos en un ambiente de aguas profundas, de latitudes bajas. Esto también es único. Una de las pocas localidades en el mundo que está ubicada muy cerca del nivel de compensación de carbonatos, entre el nivel de compensación de carbonatos y la lisoclina. Incluye microtectitas y microcristitas, que son un tipo de esférulas asociadas a impactos de meteorito, pero con características muy diferentes. También hablamos un poquito de eso más adelante. Y es un sitio localizado en una provincia volcánica activa para el tiempo del impacto de Chicxulub, para el límite Cretácico Paleógeno. Esto nos da una información también bien interesante que podemos estudiar a futuro. Bueno, si aquí podemos ver una foto del afloramiento. Es un lugar muy, muy bonito. Está localizado en lo que llaman la Playa del Amor, aquí a la izquierda. Y el afloramiento es este pequeño acantilado, tiene unos 40, 50 metros de longitud. Nosotros no hemos estudiado sino la parte más inferior del afloramiento, pero estos afloramientos continúan hacia el, la parte derecha de la foto y se pueden extender, pensamos nosotros, hasta el Eoceno tal vez. Y pues hace parte de trabajo futuro que hay que hacer en la isla. Eh, Podemos decir también que el afloramiento normalmente está cubierto por el mar. El nivel de normal está cubriendo todo el piso de los afloramientos que estudiamos. Entonces, realmente solo tenemos una ventana de unas 2 horas para poder trabajar en el sitio. Entonces, el trabajo tiene que ser pues muy eficiente, muy rápido,
porque a- apenas empieza a subir la marea, se empieza a cubrir todo el afloramiento, entonces toca tener todas las mediciones y las muestras colectadas. Por ello es necesario pues un trabajo pues de equipo que organice el trabajo de forma que se pueda lograr la mayor utilidad del tiempo en este afloramiento. Y vemos, estas son la parte del Maastrichtiano, la línea representa el límite Cretácico-Paleógeno y luego tenemos el Daniano y más hacia la derecha el resto de afloramientos del Paleógeno que en realidad no hemos estudiado todavía. Una vista de detalle de lo que es el límite Cretácico-Paleógeno en Colombia, en la capa verde que tenemos aquí en la foto de abajo. Y un detalle nos muestra aquí la capa de esférulas. Es pues, es impresionante ver la preservación que tienen estas esférulas en este sitio, en Gorgonilla, es algo único en el mundo. El profesor Wolfgang Stienesbeck, que visitó el afloramiento, me decía que el que conoce prácticamente todas las secciones KPG del mundo, nunca ha visto un sitio como Gorgonilla que tenga esta calidad de afloramientos. Es una capita de apenas 2 centímetros, pero pues es un montón de información la que nos brinda Gorgonilla. Podemos hablar un poquito de los trabajos previos. La isla ha sido visitada pues tal vez por decenas de geólogos. Ya se han hecho algunas dataciones. Lastimosamente tenemos que decir que es difícil, muy complicado obtener resultados bioestratigráficos en la zona porque es una sección de aguas profundas, está muy silicificada y la fauna en realidad es muy escasa, muy pobremente preservada en muchos niveles y pues eso ha hecho que se pensara con los trabajos clásicos que resume aquí Serrano en el 2011, cuando visitaron la isla Ganser o Dietrich, eh, pues hablan de que los sedimentos más antiguos estarían en Gorgonilla y serían eocenos. Eh, Posteriormente, Lina Serrano hizo algún trabajo aquí muy superficial con algunas muestras. Ella nos habla aquí en su tesis de posgrado de la UNAM que la edad máxima que se detectó era Eoceno. eh, y la Universidad de Caldas hizo un trabajo para la NH en el 2010, pero las dataciones no les permitieron decir sino que era neógeno. Entonces, pues podemos decir que esto fue el primer trabajo que fue necesario hacer en Gorgonilla. Determinar con certeza cuál era la edad de estos depósitos, pues no había ni consenso ni coincidía muy bien con el modelo que nosotros pensábamos que había allí. Cuando se encontró esta capa, pues la idea era que eran unas evidencias de un impacto meteorítico, pero pues las edades entre el océano y el neógeno no nos permitían asociarlo a nada. Entonces un trabajo inicial se hizo en México y luego ya estuvo allí involucrada la profesora Gerta Keller de la Universidad de Princeton, quien ella ya, eh, pues por ser una experta en el tema, encontró que sí había fauna del Maastrichtiano y desde allí pues arrancamos para ir puliendo cada vez más los datos. Esta es una imagen de cómo era el mundo a final del periodo Cretácico, cómo estaba la disposición de los continentes. Aquí tenemos el punto de impacto de Chicxulub en lo que hoy es Yucatán. Áreas sombreadas son todos los terrenos que han sufrido subducción desde esa época. Entonces, las posibilidades para encontrar secciones KPG pues no incluyen todas estas áreas. Y de ahí también es importante ver dónde está Gorgonilla, pues muy cerca del terreno que ya se desapareció, que hizo subducción del continente americano y nos da una idea un poco más clara de dónde estaba Gorgonilla para el final del Cretácico, a diferencia de otros modelos que existen del área que la ubican de pronto mucho más al oeste en el Pacífico, pero que realmente no puede estar allí, no solo por la subducción, sino también por el tamaño de las partículas de las esférulas del impacto, que nos dan una idea más precisa de a qué distancia estábamos del punto de impacto de Chicxulub. Esta es Gorgonilla. Y unas secciones que se han encontrado en un tono morado, las secciones más proximales,
pues todas en el Caribe más cercano a Yucatán. En rojo las secciones intermedias, de las cuales haría parte Gorgonilla. Amarillo secciones distales y ya secciones muy distales en verde en otros sitios del mundo. Hay unas secciones aquí en gris que señalan puntos donde no hay evidencia de esférulas, pero que podrían estar asociados al límite Cretácico-Paleógeno. Hay dos secciones en Sudamérica, en Brasil y en la provincia de Neuquén, en Argentina, pero pues se ha demostrado que en realidad no tienen evidencias de ser directamente ligadas al impacto de Chicxulub. Eso hace que sea Gorgonilla la única sección de Sudamérica y de todo el Pacífico Oriental. Vemos que por aquí no hay ninguna sección, pues todo esto se destruyó, pero en estos otros sitios no hay ni perforaciones profundas ni datos que den información acerca de los eventos del fin del Cretácico. En esta filmina he puesto unos comentarios que me hizo el profesor Walter Álvarez. Él se dio cuenta pues que Gorgonilla era muy especial, no solo por la preservación, sino por su posición, porque él nos dice pues que hay muchas secciones no marinas en ambientes continentales del límite KPG, especialmente en el occidente de los Estados Unidos. Hay algunas pocas secciones en ambientes marinos, los número 2, en aguas de ambientes someros, pero pues son pocas porque en realidad los efectos de las olas y las mareas y la erosión costera ha destruido pues, muchos de estos afloramientos y en otros están en los depósitos de los tsunamis, entonces la secuencia no está intacta, sino hay un proceso de retrabajamiento allí que no hay en Gorgonilla. Hay bastantes secciones pelágicas cerca del nivel de base, pero por encima del nivel de compensación de la calcita, con, por ejemplo, los que están en Italia, en Gubbio. Eh, Estas son abundantes, pero en realidad son más bien distales. Y hay muchas secciones ubicadas muy por debajo del nivel de compensación de la calcita, pero básicamente por la ausencia de fósiles, pues no hay manera de tener la ubicación precisa del límite. Y en cambio, Gorgonilla, pues se ubica más profundo que las secciones 3 y más somero que las secciones 4. Es una de las pocas en el mundo que está en esta posición, muy cerca del nivel de compensación de la calcita, lo cual tiene efectos en la preservación de los fósiles, como veremos más adelante. Los afloramientos, el límite KPG, aquí está la sección que nosotros levantamos en estos afloramientos nuevamente, y la sección, perdón, pues básicamente está compuesta por una intercalación rítmica de litoarenitas tobáceas con margas, limolitas y arcillolitas también con presencia de material tobáceo. Este material pues se relaciona directamente al vulcanismo que había en la provincia, en esta provincia de la región de Gorgona para esa época que era activa. Y nuevamente una fotico aquí de la capa, tal cual se ve en el afloramiento. Estos colores se pierden a lo que uno ya extrae la muestra y después del tiempo se empieza a poner de un color mucho más marrón, se pierde el brillo de las esférulas y pues la única forma de tener este color y este tono pues verdoso y grises muy oscuros, negros, es directamente en el afloramiento. La capa, como les comentaba, tiene unos 2 centímetros de espesor. No hay ninguna estructura que sugiera transporte o flujos de turbidez, pues. eh, y esta sección gradada parece ser por asentamiento de las partículas simplemente. Eh, el siguiente tema importante es determinar la edad de la roca. Aquí están los datos que tuvo el profesor Paul Rene en Berkeley con la datación argón-argón. Se analizaron 25 esférulas independientes, se hizo un picking directo sobre las esférulas mejor preservadas, se escogieron, se hicieron varios análisis y se escogieron 25 muestras. Aquí están los datos de las 25 muestras. Nos dan que la edad del plató se calcula en 66.051 millones de años. Eh,
que es pues un dato muy preciso. Aquí vemos por comparación los otros datos que se serían los más precisos del mundo, que serían los sitios ubicados en Haití, en Beloc. El profesor Paul Renner los datos en el 2013, directamente sobre las tectitas, dio 66.038 y un punto en Hell Creek, en Montana, en los Estados Unidos, se analizaron unas capas de cenizas y se calculó la edad del impacto en 66.043 millones de años. Este año salió una publicación donde se recomienda la edad de impacto en 66.052 millones de años. Entonces, de aquí pues vemos que la edad más cercana, la más precisa del mundo en este momento es Gorgonilla. Estamos ubicados apenas 1000 años del impacto. Es prácticamente, eh, pues el error es mínimo y pues podemos tener ese tipo de información precisamente porque Gorgonilla tiene una preservación pues única. No hay prácticamente alteración del material original desde hace 66 millones de años. Entonces la edad es muy precisa. También se hicieron los análisis de foraminíferos que hicieron los profesores en Zaragoza. Eh, Aquí pues ellos encontraron que la preservación no es muy buena, pero habían algunos en niveles que tenían suficiente material para poder determinar que estábamos en la parte alta del Maastrichtiano. Eh, y que la capa precisamente pues estaba suprayaciendo unos materiales que tenían una gran cantidad de radiolarios y espículas. Silicia es el material silicio es el más abundante, la unidad prácticamente son radiolaritas, todos los materiales finos, y eso hace que sea muy difícil conseguir foraminíferos, pero pues un picking muy detallado que ellos lograron hacer nos permite tener estas imágenes en microscopio electrónico que pues son muy buenas y muy claras de que la edad es precisamente la que estamos encontrando aquí. Para suerte pues de todos nosotros como estudiosos del límite KPG, aunque la preservación es muy mala por debajo de la capa de férulas, el primer metro del dañano, la preservación es buena y vuelve a haber material de foraminíferos. Esto hace parte de trabajo futuro, entender por qué cambió la preservación, de pronto cambios en el nivel de compensación del carbonato o cambios de la geoquímica marina que permitieron que se preservara mejor el material. Pero el material es tan preciso que nos indica que tenemos una edad del dañano más basal. Nos falta la zona P0, que es la más cercana al límite KPG, pero puede ser simplemente por pues un artefacto de la tafonómico porque la zona, el material puede estar desaparecido simplemente por diagénesis, se perdió el material de los foraminíferos y no lo encontramos. Además, este material está un centímetro por encima, 3 centímetros por encima, este material que nos da 10.000 años después, está 3 centímetros por encima de la capa de férulas, entonces todavía nos queda el espacio para tener material más cercano al límite KPG, que de pronto pues podamos conseguir más adelante con nuevas muestras y nuevos análisis. La palinología también nos habla que estamos en el límite KPG. Aquí es importante mencionar lo del pico de helechos que encontró la profesora Vivi Baida en Estocolmo. Ese es bien indicativo de que las primeras especies que resurgen después del impacto son precisamente los helechos. El material es bastante claro y entonces nos puede sugerir esto que hay unos cambios paleogeográficos, de pronto surgen algunas islas volcánicas o simplemente el material que coloniza todos estos niveles que fueron devastados por la extinción masiva. eh, los primeros que resurgen pues, son los helechos que tienen unos sistemas de reproducción diferentes a las plantas más grandes. Entonces, estos picos de helecho lo encontramos apenas a 1 centímetro por encima de la capa de esférulas. Con nanoplancton, este nanoplancton lo estudió el profesor Tim Bralower en la Universidad Penn State. Pues él nos habla
que hay una preservación bastante pobre de los nanofósiles, pero es suficiente para encontrar algunos ejemplares que nos permiten indicar que estamos en el Maastrichtiano por debajo, eh, y que los niveles estériles están asociados con radiolarios muy pequeños. En general la productividad era muy alta, pues hay abundancia de radiolarios, y también él encuentra lo que llaman las calcisferas del desastre, eh, ejemplares de toracosfera, que aparecen justo encima del límite KPG, entonces también son bien indicativas de este tipo de eventos de extinción masiva, son de los organismos más fuertes que sobreviven a este tipo de eventos. Ellas aparecen aquí muy claramente en células. Estas que estamos viendo aquí, estos de tonos azulitos, esto se hizo pues recientemente, no está incluida en ninguno de los artículos que se han publicado hasta la fecha. Nuevamente una imagen en este caso es una sección pulida del límite de las esférulas. Aquí está el maastrichtiano y esta es la capa de férula. Podemos ver la gradación perfecta de estas pequeñas microtectitas que van más o menos el tamaño en promedio máximo de 1.1 milímetros, 1.3 milímetros y van gradando hasta tamaños muy pequeños, pero se ve muy la gradación. Esto es causado por el asentamiento de las partículas, diferentes tamaños, se asientan con diferentes velocidades, como vamos a ver más adelante. Bueno, recordar que hasta el 90% de las esferas son todavía vidrio, no están alteradas o solamente parcialmente alteradas, entonces nos da unos oportunidad pues muy buena para hacer análisis geoquímicos acerca de las composiciones. Esta es una imagen de microscopio electrónico de la capa de férulas. Vemos la preservación, pues es increíble. También podemos ver que no hay foraminíferos ni fragmentos líticos. Todo esto gris es lodo calcáreo y el resto básicamente pues, son esférulas. Los espacios, bueno, de las férulas están rellenos de calcita, la mayoría son redondas, aunque también al haber cortado pues la sección, es lo más obvio, se van a ver las formas redondas sin importar si es una forma de lágrima o esto, a menos que lo corte uno precisamente por el plano indicado, apropiado, pero en general las formas están muy bien definidas y es muy definido también que tenemos las formas comprimidas. Se ven los contactos son cóncavo-convexos entre muchas de estas formas. Esto nos indica que las esférulas estaban calientes en el momento del depósito y todavía alcanzaron a tener algo de formación cuando se estaban asentando, eh, porque estaban todavía pues en un estado no totalmente sólido. Al no haber litoclastos, ni bioturbación, ni microfósiles, eh, se hace evidente que la depositación fue rápida, que hay ausencia de retrabajamiento. Esto también pues es soportado por la presencia de estas texturas delicadas, los contactos cóncavo-convexos, y sugieren que Gorgonilla es un depósito parautóctono, donde las partículas simplemente se asentaron dentro de la columna de agua sin mayor disturbancia. Los datos geoquímicos nos han mostrado hasta la fecha pues que hay una relación directa con las esférulas que se han obtenido en otros sitios del mundo, como Haití, que es de los más estudiados. El 70% de las esférulas aproximadamente son vidrio masivo, otro 30% contiene a estas pequeñas burbujitas, vesículas que se forman durante la trayectoria de las partículas a la atmósfera. En el vacío se forman estas pequeñas burbujas pues, vacías y estas estructuras que se llaman, bueno, unas estructuras pequeñas, Schlieren structures, son asociadas al flujo, al movimiento de la parte del componente durante las trayectorias balísticas que sufrieron estas partículas antes de su caída al fondo oceánico, que una foto tal cual se ven las partículas sueltas se disgregan muy fácilmente y podemos obtener partículas directamente al manipular una muestra de mano. Se desprenden así muy fácilmente, el material es bastante friable.
Aquí hay unas fotos de microscopio electrónico que nos muestran también que algunas de las esférulas son perdón, microcristitas, la mayoría son microtectitas y las microcristitas tienen evidencias también del material del impactor, en este caso del meteorito. Entonces tenemos que hay unos eh, picos, estos son unos espectros que se hicieron sobre el material. Entonces ya tenemos unos valores mucho más altos de hierro, por ejemplo, hay titanio, hay magnesio, que es diferente al material que está en el vidrio del resto de la esférula. Esto se asume que las microcristitas son esférulas condensadas del vapor. Tienen material también de vapor, no solo de material fundido de la plataforma mexicana en este caso. Estos datos son muy nuevos, son de los que se están tomando ahorita en Suecia, en el sincrotrón. Son un barrido de una esférula ultra detallado y nos muestra en tonos cada vez más blancos el diferente elemento que aquí yo he marcado sobre cada una de las fotos. Por ejemplo, entonces vemos que tienen bastante hierro aquí, que hay algunas pequeñas concentraciones de titanio, bueno, no sé, hay algo de iridio, eh, aquí tántalo, zinc, bueno, lo que sea. Entre más blanca la foto, mayor presencia del material ahí, del elemento que se está ahí mostrando. Entonces, estos datos se están analizando en este momento. Simplemente quería mostrarlos que hay evidencia pues, contundente de que hay material del meteorito en las esferulillas de Gorgonilla. Las esferulas son pues, realmente extraordinarias. Las formas que se preservan en Gorgonilla son increíbles. Hay una preservación pues, única. En ningún sitio del mundo se puede obtener esta calidad de material y hace parte de lo que estoy trabajando en este momento. Eh, Al mirarlo en una simple lupa binocular, vemos que la mayoría son translúcidas. Aquí hay alguna fotito de esto. El color es negro o inclusive tonos verdosos, pero la mayoría son translúcidas. Las formas pues son variadas, que van desde formas esféricas, que son la gran mayoría. Las formas esféricas son la mayor proporción, pero también hay formas alargadas, hay formas de dumbbell que llaman, formas de lágrima, formas fundidas de varias esférulas. Por ejemplo, aquí esta foto es muy clara, se fundieron tres esférulas, o aquí se están fundiendo dos esférulas, y todas ellas nos hablan de una historia geológica bien interesante. El material es pues, tan abundante, hay miles, en este momento he hecho picking a, no sé, miles, no sé, 2000, 3000 esférulas. Entonces, quise hacer por primera vez una clasificación de las formas que hay en el material de Chicxulub. Se han hecho estas clasificaciones para material más reciente, especialmente en Asia. Las esférulas son mucho más grandes y pues, pues no tienen la preservación, pues tienen una preservación muy buena. En Chicxulub realmente las esférulas son pocas hasta que se descubrió Gorgonilla, entonces pues nunca se había hecho un análisis de este tipo. Aquí hay un modelo de clasificación que hizo unos profesores canadienses, Staffler y Butler. Ellos tienen basados en unas relaciones de ancho y el largo y el eje menor. Por ejemplo, aquí este LW, L es el eje largo, en la longitud, el ancho es W, el espesor es el T, entonces hacen relación LW, WT y pueden hacer una clasificación que aplican para diferentes tipos de esférulas. Las A están muy cerca, la relación del eje mayor y el eje menor es muy similar, hasta 1,15, entonces dan formas perfectamente esféricas. Y luego empezamos a mover las diferentes categorías y vemos que entre en formas más alargadas, más elongadas o más aplanadas están diferentes tipos de formas.
Con el material de Gorgonilla yo he podido ubicar esas formas. Hice un nuevo esquema de clasificación, esta vez circular, para incluir todas las formas que existen de esférulas, porque este no incluye, por ejemplo, hay una gráfica similar para formas que son más aplastadas, pero básicamente si se hace una gráfica circular se pueden abarcar todas las formas posibles. Recordemos que entonces las formas esféricas es el valor 1.15, entonces ahora va acá, eh, el que vemos aquí abajo en este gráfico de WT, del ancho contra el largo, de 1.15, entonces nos da aquí las esferas y desde una esfera podemos salir a todo tipo de morfologías. Hay unas alargadas, unas barras, otras formas ovoideas, otras formas son discos, las formas de lágrimas, etcétera. Hemos encontrado pues que todas están presentes en Gorgonilla. En adición, otras formas que yo llamo formas fundidas, que son combinación de dos o más tipos de esférulas, se chocaron y estaban aún calientes, entonces se fundieron dos formas. Y hay formas deformadas de algunas de estos tipos que tienen deformación ya sea por rotación o debido a impacto con otras esférulas o con, por ejemplo, con la superficie marina. Ejemplos, entonces aquí está la foto que se escogió para la portada de la revista Terranova cuando publicamos por primera vez Gorgonilla. Vemos algunas de estas formas, esferas esféricas, las formas fundidas de hasta tres esférulas, formas de lágrima, estas son fotos nuevas, formas de estos discos que tienen este centro como hundido debido a la rotación. Eh, Aquí se fundieron dos esferas también y tienen algo que llaman pits, que escapan los gases y entonces salen unos pequeños mm, como microvolcanes por donde escapó el material. Entonces dan estas punticas que nos dan esta forma aquí como de Batman. Esta forma que es una barra que se le fundió una esfera, las formas de las barras, aquí hay esferas de dos tamaños que se fundieron, aquí hay una pequeña eh, eso que llamamos los pits, esas pequeñas superficies por donde sale material. Bueno, en fin, se puede hacer un trabajo simplemente para hacerle el catálogo de todas las formas que hay presentes en Gorgonilla. Todas nos hablan de un origen diferente, pero para mostrar eso, por ejemplo, la historia que nos cuenta una esférula, podemos ver que por rotación, una esfera, aquí está la vista de lado y aquí una vista superior, una esfera original a lo que empieza a girar sobre su eje, se empieza a achatar y conforme va achatándose cada vez más, entonces le empieza a aparecer una pequeña cintura y de seguir la rotación, estas dos puntas se van a separar y van a formar lágrimas. Aquí hay ejemplo de hecho, están varios estados, por ejemplo, aquí con, pues ya en Gorgonilla, desde una esfera original pasa a una forma ya más aplastada, ya formas ovoideas que se van alargando progresivamente, da lugar a estas formas de barra, se siguen alargando y a lo que siguen girando, rotando sobre su eje, entonces empieza a aparecer la cintura, eventualmente se separan y nos dan estas formas de lágrima que si, según el modelo, si siguen girando y no ha terminado pues su formación, no se enfrían, entonces vuelven a dar una esférola. ¿Sí? Esto es toda como la evolución de los diferentes tipos de esférulas durante la rotación que tiene lugar durante la trayectoria balística de estas esférulas al salir pues, disparadas desde el punto de impacto a los diferentes puntos donde se depositaron posteriormente. Esto, bueno, esto también es nuevo, es un ejercicio bastante interesante, me parece, sobre una sección pulida. Tenemos sección pulida y sección delgada, hicimos el análisis en varias secciones pulidas, delgadas y en muestras de manos y nos dieron los resultados muy similares. Entonces, básicamente, ¿qué hice yo aquí? Hice una cuadrícula sobre la, la sección delgada. Bueno, esta es una sección pulida. Y dibujamos manualmente una por una todas las esférulas apoyadas con el microscopio. Y esto nos dio un mapa que ya después vamos a trabajar de diferentes maneras. Podemos hacer el cálculo, por ejemplo, aquí teniendo la densidad del material. Ya hay artículos sobre la densidad de este material, de este vidrio.
entonces nos da el peso de las esférulas por unidad de área, que lo podemos asociar al volumen. Si están estas esferas en esta cara, digamos que es una sección pulida, una sección 2D, en la sección 3D que tanto material tendríamos, hacemos un promedio de eso, asumiendo una densidad de 2,65 gramos por centímetro cúbico, y podemos obtener por área, eh, por, por área sobre el terreno, pues, la cantidad de material que cayó. Entonces yo llegué a la conclusión que cayeron 3,6 gramos por centímetro cuadrado de esferulitas. Esto nos da 36.000 gramos por metro cuadrado y 36 kilos, eh, 36.000 toneladas por kilómetro cuadrado. Discutí esto un poco con la doctora Joanna Morgan del Imperial College en Londres. Ella es la directora del proyecto de perforación de Chicxulub, del cráter, lo que están haciendo en estos años. Y ella tiene pues resultados similares. Me parece que la aproximación es muy correcta y pues los datos son tan claros que nos permiten hacerlo en sitios como Gorgonilla. Entonces nos da una estimación muy real de la cantidad de material que cayó en un sitio como Gorgonilla, ubicado a esa distancia del cráter de Chicxulub, 36.000 toneladas por kilómetros cuadrados. Bueno, con ese mapa que hicimos de todas estas esferulitas, luego lo separamos por tamaño, por un radio, eh, se hizo, pues, sí, tomando en cuenta como un radio equivalente a cada una de las esférulas, y se dibujó por colores. Entonces tenemos esférulas que el radio va más o menos hasta 1 milímetro, hasta esférulas muy pequeñas con rayos de 0,2 milímetros, que son las que alcanzamos a ver así con el microscopio en este momento. Y se puede hacer un análisis bien interesante acerca de las velocidades en que se depositó este material. Para este propósito tomamos que la salinidad era un 34%, unos promedios que han hecho pues, otros trabajos. Este es tomado de Green y Durda del 2002. La temperatura promedio que se está asumiendo haciendo un estimativo de cómo serían los trópicos es de unos 15 grados centígrados, y eso nos da una idea de cuánto tiempo tarda el material. Diferentes tipos de partículas aquí en esta gráfica, de 1 micra, de 10 micras, 20 micras, 500 micras, bueno, hasta 1.000 micras, en un sitio como Gorgonilla, donde la profundidad del agua se ha estimado de acuerdo a la microfauna que tenemos en unos 2 kilómetros. Entonces tenemos diferentes velocidades para diferentes tipos de partículas. ¿Qué nos da esto? Entonces podemos hacer primero pues una distribución de las cantidades de esférulas que hay de cada tamaño, y teniendo las velocidades de asentamiento con la ley de Stokes, entonces podemos calcular cuánto tiempo tardó cada tamaño en depositarse. Entonces podemos ver primero que todo que el 88% de las partículas son de estos colores amarillos a verde oscuro, y el resto son partículas de tamaños mayores que se depositaron antes. Estas partículas de tamaños así superiores a 0,6 milímetros de radio se depositan entre 6 y 8 horas después del impacto, o sea, caen a la superficie del mar, y luego el tiempo que tardan en hundirse y sedimentarse. Y las partículas más pequeñas varían entre 8 horas a 2 días. Esto es lo que permite que haya una gradación del depósito. Y esto es muy claro en Gorgonilla. Esa gradación, acá hay unas pequeñas deformaciones pues, asociadas a la sismicidad. En general, la estructura interna, el ordenamiento interno se preserva y nos permite hacer este tipo de cálculos. Entonces, pues es bien interesante ver que estaban cayendo partículas después desde las 6 horas hasta hasta 2 días después del impacto de estos tamaños. Teníamos caída de partículas y asentamiento en el fondo oceánico en lo que hoy es Gorgonilla. La otra gráfica se hizo franjas aquí muy pequeñas de a 1 milímetro, eh, para tener la distribución de los diferentes tamaños, lo cual nos permite hacer un análisis también de la gradación y ver que la selección y la gradación es variable. La mayoría de secciones en el mundo se han catalogado como secciones duales. Gorgonilla parecía una sección eh,
pues sencilla, una gradación normal y ya. Pero al hacer este tipo de análisis podemos ver que en realidad sí hay dos capas que están separadas por, por el tiempo, en este caso, y por los tamaños. Los tamaños nos indican eso. Entonces, la capa más superior, el centímetro superior, la gradación es mucho mejor, la gradación es muy clara y la selección es bastante buena. Y en cambio, la base tiene variaciones grandes en los tamaños que nos hablan de que la selección es más bien pobre y la aclaración no es tan clara. Entonces, estamos hablando de dos capas que están separadas en el tiempo pues, de algunas horas, pero nos hablan acerca de la historia genética de esta capa en particular. ¿Por qué? Porque entonces podemos asociar lo que es otra evidencia que hay en Gorgonilla con la sismicidad. Entre más cerca estábamos al tiempo del impacto, los terremotos eran más fuertes. Podemos saber que Gorgonilla estaba temblando todavía cuando estaban cayendo las partículas y es mucho más fuerte este tipo de movimientos sísmicos hacia la base de la capa, o sea, en las primeras 8 horas o 10 horas después del impacto, el terreno se estaba moviendo muy fuertemente, entonces eso hace que las partículas se desordenen internamente en la capa, que aparentemente es una gradación normal, pero en realidad tiene unas variaciones bien claras. Bueno, ya hemos hecho en la vertical, en la horizontal hicimos también un análisis en la vertical, entonces escogimos varios caminos, en este caso 7 caminos creo, y se hizo el análisis de las partículas, de los tamaños de partículas, cómo iban variando eh, a lo que nos desplazamos sobre esta línea imaginaria para ver cómo se comportan las fracciones de estas esferulitas sobre la capa. Entonces vemos que pues, la dispersión es bastante alta en la base. Los tamaños varían mucho. Por ejemplo, aquí estos tamaños que son los más grandes, estos rojos, están mucho más arriba que tamaños más pequeños. Esto hace por el movimiento sísmico, hace que la capa se desordene y las partículas entonces se mueven en varias direcciones. Entonces nos coloca tamaños más grandes estratigráficamente por encima de tamaños más pequeños. Y esto pasa pues en todos los caminos. La parte más alta de la capa, lo que estamos llamando capa B, la dispersión ya es más moderada y aquí en estas líneas punteadas roja y azul nos hablan de la mediana y el promedio, nos muestra que están mucho más cerca de estos valores, entonces la dispersión es menor y la gradación es, por lo tanto, mucho más clara. Patrones de movimiento, esto también nos permite hacer un análisis así inicial, entonces vemos que las partículas tienen varios movimientos dentro de la capa, lo cual nos encaja muy bien en el modelo de deformación eh, sintectónica sin sedimentaria debido al tectonismo, en este caso, pues sismicidad asociada al impacto. Aquí en este caso serían los terremotos y las réplicas que tendrían lugar después del impacto de Chicxulub. Hablando de la sismicidad, entonces, bueno, aquí tenemos un gráfico que nos muestra cómo se movían las ondas sísmicas para ver la secuencia de eventos que hay en Gorgonilla. Los modelos que hay disponibles, hay unos modelos hechos así para secciones de paleodistancias similares, como el artículo reciente en la sección de Tanis en Dakota, en Estados Unidos, una sección bastante espectacular que descubrió pues un equipo de la Universidad de la Florida, se publicó el año pasado, que encontraron esférulas dentro de las agallas de los peces y esférulas dentro de ámbar, etcétera. Eh, Ellos tienen una paleodistancia similar a Gorgonilla y el cálculo nos da muy similar. Las ondas P deberían haber arribado a Gorgonilla unos 6 minutos después del impacto, las ondas S unos 12 minutos y las ondas Rayleigh aproximadamente unos 13 minutos después. Áreas donde hay estas evidencias de deformación asociada a la sismicidad que causó el terremoto de Chicxulub son abundantes, están desde aquí varias secciones, están la mayoría ubicadas en la parte del Golfo de México, pero hay algunas al norte de Estados Unidos, en el Caribe, aquí en la plataforma caribeña frente a la Guyana. eh, o sea, no es un sitio único Gorgonilla en esto, pero sí en la claridad del depósito como tal, porque muchas de estas secciones están asociadas también
a los tsunamis, entonces eso hace una deformación adicional en una disturbación del depósito, perdón, o son simplemente núcleos, entonces no se puede ver sino un punto. No es como Gorgonilla que tenemos un afloramiento completo para mirarlo lateralmente qué está ocurriendo. Así rápidamente, entonces muestro de, de base a tope entre dos secuencias no deformadas y ocurre la deformación asociada a Chicxulub, o sea, inmediatamente por debajo de la capa de esférulas, porque ya vimos que las ondas sísmicas llegaron apenas unos minutos después a Gorgonilla, mientras que las esférulas tomaron varias horas en asentarse en el fondo oceánico mientras atravesaban pues, la trayectoria balística por la atmósfera y luego su caída a través de la columna de agua. Entonces hay la parte basal de la sección de Gorgonilla está no deformada, que es esta foto. Pero al ir subiendo, entonces vemos que esta zona que se llama zona segmentada es una clasificación que se hizo de los años 60, inclusive, de depósitos asociados a paleosismitas. La zona más inferior, que está mucho más compactada que la parte más cercana al tiempo del evento, eh, la deformación entonces es más frágil. Entonces aquí se mezcla no solo la deformación dúctil en dos direcciones, eso es importante porque la sismicidad asociada a terremotos no es solo que hay un desplazamiento, un slump en una sola dirección, sino el movimiento hace que vibre el sedimento, ¿sí? Sin moverse de su sitio. Entonces simplemente se está agitando todo el terreno debido a la sacudida sísmica. Entonces está en dos direcciones. Aquí hay deformación frágil y dúctil. Es bien claro en el afloramiento allá en Gorgonilla. Lo subimos un poco más, entonces vemos nuevamente la deformación en dos direcciones, pero aquí ya se combina mucho más la parte dúctil, predomina sobre la frágil, porque el sedimento era un poco menos consolidado, todavía estaba con mayor capacidad de deformación plástica. Y la parte más cercana, y ya sobre el nivel de esferulitas, entonces vemos que inclusive la capa de esférulas localmente está bastante deformada. En dos direcciones también. Se debe a la sacudida sísmica, entonces nos indica que en el momento que están cayendo las esférulas, Gorgonilla estaba bajo efectos de terremotos y réplicas asociados a Chicxulub. Y encima de esto, perdón, ya otra vez la secuencia está inalterada, otra vez las capas están en secuencia normal, ya no hay deformación dúctil, entonces pues nos habla del fin del evento sísmico, digamos, intenso, que está asociado al impacto. Esto me ha permitido hacer una reconstrucción del último día del Cretácico, como ocurrió en Gorgonilla. Entonces, aquí va esta pequeña animación para mostrar un poquito de forma muy esquemática qué estuvo pasando en el aspecto físico del afloramiento. Entonces, pues viene el meteorito de Chicxulub, está chocando en Yucatán. El tiempo entonces sería 0 segundos, está apenas ocurriendo el choque del meteorito. A generar el cráter y pues está el estallido, la detonación pues, derivada del impacto del meteorito a unos 2 segundos, digamos. Recordemos entonces que Gorgonilla calculamos unos 3.000 kilómetros del punto de impacto y 2 kilómetros de profundidad. En unos 3 y unos 20 segundos se forma el famoso hongo, perdón, el hongo asociado al impacto y empieza a salir material expulsado de la zona del cráter. Luego entonces tenemos el arribo de las ondas sísmicas, entonces como ya lo vimos, están entre 6 minutos y 13 minutos para llegar a Gorgonilla. Es lo primero que llega, la onda sísmica. Y luego ya las trayectorias balísticas del material expulsado de Yucatán, que son las esférulas en este caso, entonces eso toma diferentes tiempos. Calculamos que llegaron a la superficie del mar en Gorgonilla a unos 15 minutos después del impacto y luego empieza el proceso de hundirse. Entonces las esférulas más grandes, de aproximadamente más de 1 milímetro, están entre unas 4 y 5 horas, son las primeras que tocan el fondo.
Luego férulas de medio milímetro, aproximadamente a unas 8 horas están llegando al fondo oceánico y, y las esférulas más pequeñas, entonces digamos las de 0,2 milímetros están llegando al fondo, se están asentando unas 25 horas después del impacto. Las fracciones más finas toman días y semanas, el material particulado mucho más fino pues toma mucho más tiempo en asentarse y pues toma mucho más días o semanas incluso para depositarse. En este material fino, por ejemplo, es donde estamos buscando ahorita las evidencias del pico de iridio. Eso se está haciendo en Japón. La profesora Honami Sato nos está colaborando con eso. Esperamos tener resultados este año. Ahora, si vemos sobre la secuencia de roca, entonces tenemos ya también la parte biológica. Vemos que en el Maastrichtiano, entonces la secuencia está dominada por radiolarios, nanofósiles, e inclusive se han detectado algunas diatomeas. No hay foraminíferos planctónicos o están parcialmente disueltos, aunque son suficientes para datar el Maastrichtiano, pero en general la secuencia es más bien estéril en microfauna de foraminíferos. Una sección típica de esto, entonces nos muestra más bien es radiolarios abundantes. Y los foraminíferos, aquí están algunos que se han encontrado, entonces vemos que están parcialmente disueltos, por lo que hablamos que pueden estar muy cerca al nivel de compensación de carbonato. Estamos entre la lisoclina y el nivel de compensación de carbonato, entonces los foraminíferos se están disolviendo ya. Esto nos permite datar el maastrichtiano tardío, luego viene la capa de férulas, la datamos con la edad absoluta, con el argón-argón. Tenemos pues toda la capa, desde la base hasta el techo, conteniendo férulas. Esto está entonces datado 66.051 millones de años. Luego tenemos 1 centímetro por arriba, las primeras esporas de helechos. Esto a partir de la palinología ya nos habla que estamos en el Daniano, tal vez unos meses o unos pocos años después del impacto. Son las primeras plantas que se recuperan después del invierno nuclear que genera el impacto. Y luego tenemos los primeros foraminíferos 3 centímetros por encima. Ya están los primeros evidencias de foraminíferos que nos permiten datar también el Daniano y ya nos hablan de una edad 10.000 años por encima del límite Cretácico-Paleógeno. Como vemos entonces en este espacio, todavía tenemos material que está, pues aquí estarían representados esos 10.000 años, pero pues no hay evidencia bioestratigráfica porque básicamente no hay foraminíferos preservados. Y viene otro tipo de reconstrucción, ahora basada en la parte biológica, antes del límite KPG. Entonces, ¿qué teníamos? Pues teníamos la sección de Gorgonilla ubicada en este punto acá, eh, una paleofuente que debe ser Suramérica, está aportando material turbidítico y es lo que genera las secuencias sedimentarias en la isla. Estamos ubicados en una zona con abundantes radiolarios, diatomeas y esponjas de silíceas. Hay casi total ausencia de foraminíferos planctónicos, excepto por unos pocos que se alcanzaron a disolver, a no disolver, que predominan en la parte pues, más alta de la secuencia de la columna de agua, pero aquí predomina la parte de silicia con algunos foraminíferos y por debajo de ese nivel de compensación, pues obviamente ya no tendríamos ningún material silicio. Contemporáneo a esto, pues estaban depositando seguramente lavas ultramórficas, hay vulcanismo activo en ese momento. Estamos datando también, otra vez con el profesor Paul René, en Berkeley, unas lavas que tenemos por debajo para ver qué edad nos permite dar las dataciones absolutas sobre este vulcanismo. Que pues los datos que tenemos son bastante pobres, digamos, las edades que pudo lograr Arlina eh, a comienzos de la década del 2000, de los 2000, en el 2009, algo así, cuando ella hizo su tesis, pues dan edades con errores de más o menos 1 millón de años, entonces pues el rango es todavía muy amplio y no nos permite definir con claridad qué estaba pasando en ese momento. Recordemos, aquí está la lisoclina y el nivel de compensación del carbonato. Gorgonilla, pues, entonces por encima del nivel de compensación, pero por debajo de la lisoclina. Eh, Durante el tiempo del el impacto,
no, Gorgonilla otra vez, al CCD. Están llegando las ondas sísmicas, hay deformación del piso oceánico debido al tectonismo y empieza el asentamiento de las partículas derivadas del impacto. Aquí está la parte sísmica, empiezan a caer las primeras células, esto es para el último día del Cretácico, pues las primeras horas después de esto, es posible que haya un pulso de submarino, de vulcanismo submarino, acentuado, pues disparado por la sacudida sísmica. Eso es parte de lo que queremos determinar si existió en Gorgonilla, pero pues hacen falta todavía estudios al respecto. Básicamente el modelo sería ese, el tectonismo derivado de la sismicidad genera un pulso de vulcanismo. Y por último ya, después del límite KPG, entonces pues, está el colapso de los ecosistemas, aquí tenemos pues, Gorgonilla nuevamente, la listina y el nivel de compensación posiblemente descendieron, y eso hace parte de un modelo para explicar por qué a partir del límite tenemos preservación de foraminíferos. Y luego está la aparición de los primeros hongos, la recuperación de la vida y empieza a caer ya material de lo que ahora sería el dañado. Bueno, para terminar entonces el trabajo que viene, pues todavía falta mucho por hacer. Esto es apenas un inicio de lo que hay que hacer. Nos falta hacer mucho trabajo sobre las eyectas de Chicxulub, parte de geoquímica, isótopos, hay que caracterizar las esférulas, lo que estamos hablando de los eh, estudios sobre el iridio. Toca hacer también un trabajo que ya se está desarrollando. El primer artículo enfocado específicamente en la sismicidad, pues, apuntando a los mecanismos seimentológicos eh, y las evidencias de la deformación asociada al mismo. Y esto comparado con algunas localidades en México y Norteamérica. Para comenzar, estamos empezando con el noreste de México, en la región de La Popa. Y un trabajo adicional es mirar la asociación del impacto de Chicxulub en Gorgonilla sobre el vulcanismo, ver si el vulcanismo se dispara por las ondas sísmicas que generaron el impacto, qué efectos hay sobre la química marina de este vulcanismo. Y por último, pues seguir estudiando la parte biótica, la recuperación de la vida, más estudios de forminíferos, nanoplancton, radiolarios, diatomea, etcétera, y más palinología. Bueno, creo que es todo. Cualquier duda, pues me pueden contactar por email y, pues, no sé, las preguntas que tengan en estos momentos. Germán, muchas gracias por la presentación, muy chévere, qué trabajo tan chévere. Tienes varias preguntas ahí yo alcancé a leer la de Juanma, tienes varias preguntas ahí en el chat. ¿Lo puedes ver o te Ok. lo leo? Sí, ya, aquí lo estoy Ah, viendo. listo. Vale. Bueno, entonces, la primera que veo aquí, a ver, ¿dónde está? Bueno, profesor Moreno, sí. ¿Que se evidencia en otras islas del Pacífico? No, realmente no hay evidencias, pues recordemos que inclusive se pensaba que esta provincia pacífica, esto hace parte de la cuenca Tumaco, se pensaba que las rocas sedimentarias más antiguas eran eocenas. Y esta es la primera vez que tenemos más cristiano, entonces hay que comenzar, pues digamos, con cartografiar nomás Gorgona. Eh, es posible que haya depósitos sedimentarios del Cretácico allí y en Islas hay que volver al campo y tomar más datos para saber si tenemos depósitos sedimentarios de estas edades para hacer algún estudio consciente a buscar el límite KPG en otros sitios del Pacífico. Álvaro me cuenta aquí que hay megatectitas en el lago de Maracaibo. Sí, pues yo pienso que las microtectitas deben estar dispersas pues, por muchas localidades. En Colombia debe haber otros sitios y
En realidad lo que pasa es que es bastante complicado encontrarlas, pues porque ya vimos, es una capa de 2 centímetros, para encontrarla no va a ser tan sencillo y de pronto las dataciones que tenemos siempre son muy, muy generalizadas, entonces falta un trabajo muy detallado y que no se ha hecho hasta el momento y requiere pues un detalle que pues no lo hacen los trabajos que son, por ejemplo, para la industria eh, o para entidades como el Servicio Geológico, pues que son de mucha mayor escala y tienen que ser trabajos muy detallados, pues que falta que, pues que los financien y en realidad no hay apoyo para este tipo de investigaciones totalmente científicas. Felipe me pregunta si hay evidencias de materia orgánica en las esferas. No, inclusiones fluidas de gas o hidrocarburos, no, la verdad no hay ninguna evidencia hasta el momento. Eh, Inclusiones asociadas a hidrocarburos, afortunadamente para que no les interese por allá perforar en Gorgona. Pero no, realmente yo creo que la verdad es que es interesante el trabajo a un nivel regional, pues al saber que hay secuencias marinas más cristianas, de Cretácico, pues, eh, puede que haya más que el más cristiano, podemos tener campaniano tal vez en la zona, y que son posibles eh, pues, áreas fuentes para el tema de hidrocarburos en las regiones del Pacífico. Es una parte que toca estudiar a futuro porque hay que reevaluar la historia de las cuencas pacíficas. Palinología. Damián pregunta que habla del Dinogymnion, indicador del Cretácico superior. Ah, sí, la menciona al Dinogymnion en los trabajos, esto está en la tesis de Lina. Habla que lo encontraron en la palinología en Gorgonilla en el año 2009, creo que es la tesis de ella, pero se consideró en el momento retrabajado y la edad que se le asumió fue Eoceno, entonces pues básicamente faltó más muestreo, tener suerte en los sitios donde se tomaron estos análisis, pues por como les contaba la cantidad de material de microfauna es mínima y pues tiene que estar uno muy enfocado en lo que es este intervalo para poder pues tener una datación precisa, porque pues, realmente no cualquier persona tal vez puede llegar a nivel de detalle que lograron aquí pues, expertos pues muy reconocidos que pues están dedicados simplemente a estudiar este tipo de límites geológicos, entonces ellos tienen pues muchísima experiencia, mejor equipo, etcétera. Entonces pues, falta trabajo. ¿Qué edad tienen las lodolitas que hay entre las esférulas? Pues la edad, pues no hay fauna para datarlo. La edad pues, es básicamente la edad que nos da la datación Argon-Argon, 66 millones de años. Dice que cuáles son las evidencias de que de que no es una turbidita. Pues es muy sencillo, la gradación, no hay ningún material diferentes ferulitas dentro de la capa. O sea, si es una turbidita que se arrastró desde el continente, pues no puede arrastrar solo esférulas, tiene que arrastrar también material arenoso, material de fósiles, eh, que básicamente pues no hay. Toda la capa está compuesta por esférulitas. Y entonces no hay ninguna evidencia de que haya material alóctono pues, dentro de esta capa, ni hay ninguna evidencia de transporte, interacción. Las esferulitas ya vimos la preservación que tienen, pues hubieran sido destruidas durante el transporte por la plataforma o por el talud hasta llegar a estas profundidades. Esto es un aspecto que, pues, que discutimos mucho con la profesora Keller. Ella en su modelo, ella asume que el impacto ocurrió antes y que simplemente todas las secciones del mundo, curiosamente, están retrabajadas. Pero aquí básicamente no hay ninguna evidencia de que haya retrabajo y por eso realmente fue que terminamos en bandos opuestos y ella inclusive hizo una publicación al respecto diciendo que esto es una turbidita, pero realmente no hay ninguna evidencia. O sea,
y es muy complicado decir que las esferulitas, como ella plantea, son retrabajadas 100.000, 150.000 años después del límite. O sea, se estuvieron en un sitio por allá donde solo habían esferulitas y luego se empiezan a retrabajar y se arrastran por toda la plataforma y el talud y se depositan en Gorgonilla 150.000 años después sin sufrir ningún tipo de abrasión, por ejemplo. Sí, las esferulitas están perfectas. Estas lágrimas no es posible que se retrabajen en estas formas pues tan delicadas. Hay unas formas que realmente son imposibles de preservar con el mínimo transporte. Como similar que los elementos encontrados en las esferulitas hacen parte del meteorito y del material que fue impactado en la península de Yucatán. Sí, es una parte del trabajo geoquímico. La, la idea es que el meteorito como tal se destruyó, se vaporizó en el momento del impacto y simplemente quedaron trazas del material que lo componía. La mayoría del material, lo que digamos son las microtectitas, es vidrio volcánico. Ese vidrio está asociado a los componentes del terreno allá en Yucatán, donde ocurrió el impacto. Pero el material que se asocia al meteorito, entonces es material, por ejemplo, de este tipo que es el iridio o elementos metálicos que no están en la plataforma de México, por ejemplo, lo que hablábamos de que hay unos de titanio o de vanadio, creo que también hemos encontrado. Bueno, hay diferentes tipos de materiales que se asocian más a los meteoritos y no hacen parte de la corteza continental allá en México. Víctor Ramírez, los estudios de Walter Álvarez hablaban de la anomalía iridiolita. La composición de las esferulitas muestran bajo iridio. ¿Cuál es la explicación? La, la explicación es que la capa de iridio hace parte del material más fino, material particulado, digamos, tamaño arcilla, no es lo que estamos nosotros analizando las esferulitas, y se depositó semanas tal vez, inclusive calcula que se puede tomar hasta unos meses para asentarse porque estuvieron como polvo, digamos, un material muy fino que estuvo flotando en la atmósfera antes de poder asentarse porque es un material muy, muy fino. Entonces, este material tiene que estar por encima de las esferulitas. Eso es lo que estamos buscando ahorita con los estudios que estamos haciendo en Japón. Esta capa de iridio está por encima de las esferulitas, no hace parte de las esferulitas que cayeron unas horas después, sino tiene que ser el material que se depositó semanas después del impacto. Entonces, está por encima. Eh, Alejandra Mejía Molina. En el trabajo del 2010 de la NH no se muestran las secuencias que base del límite. De acuerdo a tu revisión, ¿estarían sin analizar o estarían estériles en microfósiles? Pues el informe es muy sucinto en cuanto a esa sección. La edad que se menciona en el informe es neógeno. Solo hay un elemento que permite decir que podría ser neógeno, pero pues no era contundente. Yo pienso que simplemente es estériles microfósiles las muestras que se analizaron y no permitieron tener una edad pues confiable. La edad es muy poco, básicamente pues estaba pues enfocada en otra cosa, o sea, es entendible también. Se me perdió aquí. Mm. ¿Qué implicación tiene la presencia de mirgotectitas en Gorgonilla con respecto a los modelos de evolución estructural del Caribe y la parte occidental de Colombia? Esa es una pregunta bien interesante porque los modelos que hay de evolución de Caribe consideran que Gorgonilla es la parte sur de la placa Caribe, eh, pero teniendo en cuenta que tenemos evidencia de que está no más de 3.000 kilómetros de distancia del punto de impacto para el límite KPG, entonces nos toca ajustar estos modelos porque Gorgonilla estaba muy cerca de la posición actual y de pronto no se puede considerar como parte de la placa Caribe que se siguió moviendo hasta el Eoceno, pues, y en cambio este material tiene que estar prácticamente autóctono ahí, pues, tal vez es otro terreno. Eso hay que estudiarlo y hacer un estudio pues, regional pues, que no se ha hecho. Eh, Álvaro dice, bueno, que no se han visto en pozos o afloramientos. Pues de pronto lo han visto
visto, pero pues así se haya visto, de pronto no han sabido qué era. Eh, Como les comentaba, más gente ha visitado la isla. No es sencillo llegar a la conclusión de que estos son depósitos del impacto de un meteorito, ¿sí? Realmente, como les contaba, la Universidad de Caldas fue en el 2010. eh, de hecho, sabemos que tomaron una muestra sobre el capa, pero la verdad no le hicieron mayor estudio, entonces simplemente se quedó como una anomalía extraña y simplemente se calificó todo como turbiditas y, 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 y- entonces pues no dio ninguna indicación de que pudiéramos. Y pues esto tiene mucho trabajo. Eh, Alguna gente, dice, porque esto no lo financia nadie y simplemente trae mucho trabajo y los datos no resultan pues de la nada. Hay que hacer mucho trabajo, hay que hacer muchos contactos, hay que pedir la colaboración de muchas personas, porque básicamente en Colombia no tenemos pues la capacidad tecnológica para hacer la mayoría de los análisis que se requieren aquí. Entonces, es un trabajo que tiene que ser internacional y apoyado. Los profesores que me han dado la mano en esto, pues lo han hecho gratis. Simplemente, pues piden que se les envíen las muestras, pero, pues todo eso toca pues del bolsillo de uno, porque cuestión en ciencia, pues por el momento es muy difícil de realizar. 14, 6 años después apenas estamos en pañales comenzando lo que a arañar la superficie de toda la información que puede dar Gorgonilla, porque básicamente no hay dinero para investigación. David me pregunta, dice que si hay estudios sobre la altura máxima que podría alcanzar las esférulas. Es posible que se hayan depositado en el KPG que va desde Sibundoy hasta el Valle Inferior del Magdalena. Pues la altura máxima, si se refiere a la altura sobre la atmósfera, pues hay cálculos que inclusive material salió al espacio. Eh, Calculan kilómetros de altura de la nube generada por el impacto de Chicxulub. Eh, Hay estudios de la profesora Joanna Morgan y Artemia, tienen varias publicaciones al respecto sobre estos modelos de cómo evoluciona la nube generada por el impacto. Eh, pues se pueden encontrar en el internet. Turbidita. Álvaro pregunta Turbidita. No encontré nada asociado con ellas en el lago de Maracaibo. Pues seguramente no. Cada área pues tiene una geología muy particular. En este caso pues habían turbiditas en el Pacífico. Pues Maracaibo no sé cuáles eran los ambientes de depósito en ese momento del tiempo geológico, pero eh, pues de nuevo es posible encontrar esferulitas en todos los ambientes geológicos posibles. Tenemos ejemplos desde ambientes continentales. eh, yo personalmente pienso que debe haber algún depósito en lo que es la formación Guardia, pero no se ha encontrado hasta la fecha. También los afloramientos en Colombia no son muy continuos, muy extensos, entonces con que uno se salte un metro y si ahí estaba el límite, pues simplemente pues ya lo pasó y no va a conseguir nunca nada. Agustín, ¿podría aclarar un poco la paleografía de Gorgonilla? Que si es de la secuencia continental o haría parte de un terreno de afinidad oceánica. ¿Cuál es la relación de esta secuencia con las rocas neógenas que afloran al este? Eh, es interesante, pues podemos decir que la secuencia reposa sobre rocas ultramáficas. Entonces, hace parte de la provincia volcánica de la que hace parte Gorgona. ¿Qué relación con las secuencias neógenas? Pues sería la base de toda esa secuencia que debe estar presente seguramente. La cuenca Tumaco tiene que haber de pronto secuencias del Cretácico. Estoy seguro, simplemente no las hemos datado y pues es posible que tengamos depósitos de este estilo en algunas
pues no digo que afloramientos porque es complicado en el Pacífico, pero tal vez en alguno de los pozos que hayan perforado la parte más baja de estas cuencas que hoy se consideran neógenas, pero pueden ser muchos más antiguas. Em, Bueno, aquí nos hablan de una publicación. ¿Es posible hacer paleomagnetismo? Pregunta David. En los depósitos volcánicos, sí, es posible, claro, pero pues los recursos pues no están disponibles para hacer este tipo de análisis. Aquí se pueden hacer muchísimas cosas, pero nos falta realmente plata y tiempo para hacerlo. Más gente involucrada y expertos, porque esto es un tema muy específico. Se necesita gente que está muy experta en el tema para saber exactamente cómo atacar a las campañas de muestreos y análisis que se hacen en estos casos. ¿Hay alguna evidencia en Gorgona? Pregunta por aquí. No, hasta el momento no. Pero realmente tenemos que decir que en Gorgona ni siquiera tenemos un mapa geológico detallado. Entonces, pues todo está por descubrir. De hecho, la charla que vamos a dar el sábado sobre unos fósiles que encontramos en Gorgona ya fueron nombrados por algún trabajo en los años 50 y solo hace 6 años fuimos a estudiarlos. ¿Por qué? Porque pues seguramente aquí no hay recursos de interés para petróleo o algo de interés económico, entonces pues simplemente no hay plata para este tipo de estudios, pues si nadie los patrocina y se necesitan recursos, pues es muy difícil tener resultados pues que serían los deseables. Básicamente es falta de recursos. Bueno, creo que esas son todas las preguntas, no sé si hay alguna adicional. Germán, muchas gracias a todos por asistir en nuestra sesión de la mañana de cuarentena con geociencias.